Bueno, aquí estamos, con las ganas de compartir, como siempre, nuestro programa con los temas de actualidad, la política, fundamentalmente, poniéndole énfasis, y lo tenemos que hacer porque ya estamos caminando en este proceso electoral que, aunque no parezca, ya se ha iniciado. Y vamos rumbo al 4 de julio, que es la fecha en la que los salteños vamos a tener que ir a elegir nuestros representantes legislativos para lo que es la legislatura provincial y también para los consejos deliberantes, Así que bueno, ya estamos en ese camino. Como digo, ayer lo charlamos con Tito De Vita, la mayoría de la gente está en otra cosa, la gente está preocupada porque tienen una situación complicada desde el punto de vista económico, del tema de la salud. Hay tristeza en la gente porque quien más, quien menos ha tenido que sufrir la pérdida de algún familiar, de algún amigo, de algún ser querido con este tema del coronavirus. O sea que estamos en un tiempo realmente complicado. Pero como yo le digo siempre, desde toda la vida lo vivo repitiendo, hay hartazgo, ¿no?, con el tema de la política, porque la gente está cansada de que ahora que comienza un nuevo tiempo electoral, un nuevo tiempo de campaña electoral, y aparecen los dirigentes políticos de todos los partidos y vamos a empezar a escuchar, ¿y para qué querés llegar a la Cámara de Diputados? Bueno, yo quiero ser diputado, porque... Y el otro dice, ¿y por qué querés ser concejal? Y yo, porque... Y lo cierto es que después, cuando llegan a los ámbitos legislativos, son muy pocos los que cumplen con las promesas, Convengamos que desde los ámbitos legislativos es complicado, porque muchos, como en el afán de llegar, prometen el oro y el moro, como dicen, pero claro, después se encuentran con una realidad distinta. Un concejal por sí mismo, un diputado por sí mismo no pueden hacer nada porque son cuerpos colegiados. O sea que lo que sirve es lo que se aprueba en conjunto. Más allá de las gestiones que algún legislador puede hacer y que está muy bien que lo haga, pero en definitiva lo concreto es que deben trabajar de manera mancomunada. Pero bueno, estamos ya en tiempo electoral. Y yo le digo a la gente, le digo al ciudadano de a pie, que aquellos que siempre dicen, no, yo no me meto en política, le digo, bueno, métase, porque usted quiera o no, la política igual se va a meter con usted. No le va a pedir permiso, se va a meter lo mismo. Entonces usted tiene que tomar la responsabilidad de saber qué es lo que quiere hacer cada uno. Y usted ya los conoce. Entonces tiene que empezar a informarse de a poco, pero ir informándose de quiénes son, qué quieren, por qué quieren llegar. Hay muchos que quieren volver ahora, ¿no? El caso de Miguel Issa, por ejemplo. Miguel Issa debe ser uno de los políticos que más ha transitado la política en Salta. Un hombre que ha tenido responsabilidades importantes, y comenzó Miguel Issa su carrera como concejal. Allí arrancó Miguel. Miguel arrancó siendo concejal capitalino, siendo muy joven. Y fue un concejal como todos. Luego tuvo la responsabilidad de presidir el Consejo Deliberante. Le tocó... recuerdo, yo en ese momento, en ese tiempo era director de prensa del Consejo Deliberante de Salta, y Miguel Issa, cuando asume la presidencia del Consejo Deliberante, le toca un tiempo terriblemente complicado. Miguel empieza su presidencia cuando el intendente de Salta era
nada más y nada menos que el capitán Víctor Abelardo Montoya, renovador, Miguel Issa, peronista. Bueno, la situación que se planteaba en ese momento, entre la situación financiera que vivía el país, pero muy particularmente el gobierno de Salta, la municipalidad de Salta, era un tiempo muy complicado. Y a Miguel Issa le toca presidir ese consejo deliberante, donde, por ejemplo, recuerdo, entre otras cosas, hubo un atraso salarial de 8 meses. Durante 8 meses, los empleados municipales, los empleados del consejo, no cobraban el sueldo. Obviamente que no había actividad. Le habían cortado los teléfonos, el Consejo Deliberante en esa época no tenía teléfono porque se lo habían cortado, todos los teléfonos del Consejo Deliberante cortados, paro de actividades, por supuesto, nadie trabajaba. ¿Cómo iban a trabajar si no cobraban? La municipalidad no tenía para pagarle a los empleados municipales y por hecho a los empleados del Consejo Deliberante. Entonces ahí se instrumentó un sistema que se llamó de compensación. Entonces, por ejemplo, yo era empleado del Consejo Deliberante, a mí me debían plata. Entonces, ¿yo qué hacía? Buscaba entre mis amigos, mis parientes, le decía, che, ¿vos tenés que pagar algún impuesto municipal? Sí, tengo que pagar impuesto automotor, tengo que pagar el impuesto inmobiliario. Bueno, en vez de ir a pagar la MUNI, dame a mí la plata y dame la boleta. Entonces yo me iba con las boletas, cosechaba boletas, eso lo hacían todos los que trabajaban en esa época en la comuna, juntaban boletas de impuestos, entonces iban a la caja municipal y decían, mira, yo vengo a pagar los impuestos de mi vecino, mi amigo Martincito Rosa. Bueno, entonces yo llevaba las boletas esas y allá en la municipalidad me la sellaban a las boletas. Yo no le daba la plata a la MUNI, la plata me la quedaba yo como empleado. Y yo de ahí dejaba constancia, se dejaba constancia que yo algo había percibido. Imagínense el zafarrancho administrativo que era eso. Imagínense ustedes, pero era tal la situación, de complicada la situación económica, financiera, que se llegó a esa instancia. Bueno, en esa época fue Miguel Issa el presidente del Consejo, le tocó a Miguel Issa presidir las sesiones y seguir todo el proceso de lo que fue el juicio político que se le inició al entonces intendente Montoya. La idea era destituirlo, porque claro, la situación de la municipalidad era un caos. Entonces argumentaron esa situación para pedirle el juicio político. La cuestión es que Miguel, como presidente del Consejo, tuvo que presidir todo ese proceso. Bueno, al final, en la sesión definitiva, para ver si lo destituían o no a Montoya, ya cuando en principio estaban los votos para que lo destituyan a Montoya, porque ya tenían los votos necesarios de los concejales, cuando llega el momento decisivo de la votación nominal no es que levantan la mano, sino que pasan lista, y ve concejal fulano, concejal por abecedario, y dice, ¿por qué vota? Bueno, y en principio se pensaba que estaban los votos, pero cuando llegó el momento de la votación, 2 de los concejales de ese momento se dieron vuelta, dijeron que no, y lo salvaron a Montoya. Ese día, presidida la sesión por Miguel Issa, que estaba en el estrado del Consejo Deliberante, ustedes han visto cómo es el recinto del Consejo. Bueno, a ese recinto del Consejo Deliberante, ahí donde está ahora el Consejo, lo destrozaron. Perdón. Porque
había gente que estaba presenciando la sesión, había gente afuera. Claro, era la posibilidad única que se iba a dar en Salta de hacer una destitución de un intendente. Y había gente de los dos lados, estaba la gente que quería que lo destituyan a Montoya y estaba la gente que no quería que lo destituyan. La cuestión es que todos estaban ahí, un descontrol absoluto. Entonces cuando dijeron que no lo iban a echar porque no le daban los votos, los que estaban a favor de que lo expulsen, lo destituyan, destrozaron literalmente el recinto del Consejo Deliberante. Hay algunos que se acordarán, otros no, y los que no saben, le cuento, y a los que sí saben se los recuerdo, porque eso fue lo que pasó. Bueno, ahí estaba Miguel Issa como presidente. Fue un tiempo muy complicado para Miguel. Así arrancó su carrera. Luego, bueno, volvió a ser electo, ya en tiempos más tranquilos, y llevó adelante una muy buena gestión dentro de lo que es el Consejo Deliberante. Miguel Issa debe ser uno de los presidentes del Consejo, uno de los que pasó por la presidencia del Consejo más queridos por los empleados del Consejo. Fue siempre, nunca estuvo en el papel del presidente, fue un compañero más, y trabajó mucho, hizo muchas cosas. Yo creo que él, Jorge Vidal Casa, el Mono Pérez Alsina, fueron de los presidentes más queridos por los empleados del Consejo. Y para hacerse querer por esa gente, bueno, algo hay que hacer, ¿no? Puertas adentro, al menos, del Consejo. Bueno, ahí arrancó Miguel Issa. Miguel Issa arrancó como concejal, estoy hablando de allá de la década del 90. Luego pasó a la Cámara de Diputados, fue diputado provincial, también. Y luego, bueno, ya siguió su carrera con la vicegobernación, que lo acompañó a Juan Manuel Urtubey. Y sabíamos que el año pasado, bueno, tenía la intención de participar en la campaña política, no le permitieron dentro del espacio que él quería hacerlo. Y para algunos, cuando ya no le dejaron hacer esto, dijeron, bueno, ya está, ya Miguel, ya está, se terminó. Pero yo le decía muchas, y se lo dije muchas veces, a muchos, porque soy amigo de Miguel, lo conozco toda la vida, y yo decía, no lo conocen a Miguel Issa. Miguel Issa es lo que nosotros los periodistas políticos, los analistas políticos, definimos como un animal de la política. Son esos tipos que respiran y viven política las 24 horas al día, los 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días al año. Es un animal de la política. Y por más allá que algunos digan, bueno, pero Miguel ya ha tenido muchos honores, fue concejal, fue diputado, luego fue intendente de Salta. Miguel Issa rompe con lo que se dio en llamar la maldición de Moldes. Miguel Issa rompió con lo que se dio en llamar la maldición de Molde. ¿Y qué era la maldición de Molde? La maldición decía que, como el sillón de Molde era el sillón de la intendencia, decía que el intendente Moldes había dejado maldito ese sillón. ¿Y en qué consistía la maldición de Moldes? Que ningún intendente iba a poder terminar su mandato. ¿Sí? Y si lo terminaba, lo iba a terminar muy mal. Y eso pasó efectivamente. Eso pasó. Había como una especie de maldición en ese sillón de Molde, porque todo lo que lo ocuparon, primero cuando los intendentes los designaba el gobernador, y por ese sillón pasaron mi querido amigo Raúl Zangari, el ciego Zangari, mi querido amigo, el cieguito Zangari, un gran intendente que tuvo Salta, también un gran tipo de la política. Por allí pasó Edmundo Pieve,
pasó Alberto Javier Alderete, que fue el primer intendente electo de Salta. Bueno, pasaron varios. Y la mayoría de los que pasaron por ahí no terminaron bien su gestión, por eso se hablaba de la maldición de Molde. Luego aparecieron los otros ya intendentes, los intendentes ya electos, el caso de Alejandro San Millán, por ejemplo, que fue intendente electo, pero tuvo una gestión complicada. Bueno, Enrique Tanoni, en su momento también, Ennio Pontuzzi, el intendente renovador, pero todos tuvieron gestiones complejas. Llega Miguel Issa, le toca llegar a Miguel Issa por primera vez, y Miguel Issa ahí, en esa primera gestión, rompe la maldición, esa maldición de Molde de la que se hablaba, y Miguel Issa logra que los reelijan. Era una cosa increíble frente a todos los antecedentes que había con este tema de que decía que estaba maldito el sillón. Y Miguel Issa lo consigue. Miguel Issa lo reeligen. A Miguel Issa lo reeligen intendente. Y de ahí, bueno, la historia más reciente, como decía, luego fue vicegobernador con Juan Manuel Urtubey, y por eso cuando muchos decían, no, Miguel ya está, yo le decía, no, usted no lo conoce, no tiene idea quién es Miguel Issa. Y el ejemplo más claro es ahora, porque ahora ya está absolutamente definido, claro, ya todo el mundo lo sabe, que Miguel Issa va a ser candidato a concejal y va a volver a empezar, si se quiere, su carrera política. Desde el inicio, desde el primer peldaño que puede haber en los cargos legislativos, la va a volver a hacer a la carrera. Ahora, de tantos años de haber compartido en la amistad, pero también en el laburo, digamos, en mi trabajo como director de prensa en el Consejo y luego como periodista político y demás, hay una cosa que hay que recordar de Miguel Issa. Miguel Issa, todos los cargos que ocupó, lo eligió la gente. Miguel Issa nunca ocupó un cargo en el que no lo hayan elegido los ciudadanos, los vecinos. Todos los cargos que ocupó Miguel se los dio la gente. Siempre se sometió a la voluntad popular. Siempre estuvo dispuesto a que la gente le dé la confianza o no. Y ahora hace lo mismo. No es que diga, che, bueno, yo voy a ver con Gustavo, con el gobernador o con Betina, Romero, el intendente. No, dice, yo me voy a la urna, viejo. Y que la gente diga si quiere que me vuelva a mi casa o quiere que ocupe una banca. Así que bueno, Miguel Issa va a volver a ser candidato a concejal. Obviamente que la mayoría de los que uno consulta, ayer me decía Tito De Vita, yo le decía, si alguien es candidato a concejal en primer término, ya es concejal, más por el Partido Justicialista. Ayer me decía Tito De Vita, y también presidente del Consejo. Y sí, digamos, porque por los antecedentes políticos de Miguel, uno piensa que no, sería raro verlo a Miguel Issa sentado en la banca ahí abajo, no, pero bueno, pero habrá que ver. Y si se da ese caso de Miguel Issa, va a ser importante porque va a ser importante charlar con él para que cuente la vivencia particular que va a tener, ¿no? Arrancó ahí, como le digo, con aquella primera presidencia en el Consejo, una presidencia complicadísima, muy complicada, le cuento porque yo lo viví a la par de él, como director de prensa y junto con los empleados del Consejo, con todo, bueno. Y va a ser fantástico poder charlar con Miguel de ese tema, para ver qué vivencia le significa a él. Y al menos para mí, y termino con esto, en mi experiencia, Miguel Issa
haría algo que yo lo vi hacer anteriormente a un gran dirigente de la política a nivel nacional. Debe haber sido el año 1988, calculo, que se hizo, 87, por ahí, se hizo en la ciudad de La Falda, en Córdoba, el primer congreso de concejales justicialistas de la Argentina. Y a ese congreso de justicialistas llegaron concejales, imagínense, de cada uno de los municipios del país. La Falda estaba inundada de concejales de todo el país, todos peronistas obviamente. Y recuerdo haber ido como periodista. Fuimos, recuerdo, con mi amigo Álvaro Borela, tuvimos esa experiencia en La Falda, que había peronistas por todos lados. Levantaban una baldosa y salió un peruca, ¿viste? Abría la ducha y salió un peruca, le tiraba la cadena del inodoro y salió un peruca. Había peruca por todos lados. Y recuerdo ahí en ese congreso, me llamó la atención ver a un señor concejal. Recuerdo que estaba con el brazo enyesado, y cuando lo miro digo, pero sí, ¿este es o no es? Y efectivamente era. Se trataba de Deolindo Felipe Vittel. Deolindo Felipe Vittel había sido candidato a vicepresidente de la Nación, acompañándolo en el año 83 a Ítalo Luder. La fórmula del peronismo del 83 era Luder-Vittel. De esto se acuerda también muy bien mi querido amigo Carlitos Tararira Reynoso, mi amigo Charlie Reynoso, que era concejal por Salta, y él fue uno con los que estuvimos en La Falda. El Oveja Álvarez, bueno. Y recuerdo que ese hombre que había sido candidato a vicepresidente de la Nación estaba en La Falda en un congreso de concejales. Obviamente me arrimo, le digo, ¿usted es Vittel? Sí. Le digo, bueno, me presento, yo vengo de Salta, bla, 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 bla. Y le digo, permítame que le haga una pregunta. Le digo, ¿cómo usted, habiendo sido candidato a vicepresidente de la Nación, ahora, porque él me dice, soy concejal por Resistencia, por Chaco, él era chaqueño. Soy concejal de Resistencia. Entonces le digo, ¿cómo usted, habiendo sido candidato a vicepresidente de la Nación, eso le preguntamos con Álvaro Borela, me acuerdo, y digo, ¿cómo puede ser que ahora usted sea concejal? Y este señor, con toda era un viejo de la política, digamos, un tipo que había recorrido todos los caminos de la política, que venía de la política de antes, del peronismo, de Perón. Entonces me dice, no, ¿sabés qué pasa? Me dice, que la política no es una carrera administrativa donde vos entras como auxiliar y después de un periodo podés llegar a gerente. En la política vos tenés que estar en el lugar que tu partido te necesite. Yo en mi partido, en Chaco, me necesita como concejal por Resistencia, por eso soy concejal. Bueno, una cosa fantástica. 2 años después, Deolindo Felipe Vittel era senador nacional por el Chaco. O sea, había pasado de ser concejal a ser senador de la Nación por la provincia de Chaco. Y me dejó ahí una enseñanza, digamos, de lo que son los políticos de raza, digamos, ¿no? Diciendo, la política no es una carrera administrativa. En la política vos tenés que estar donde tu partido te necesite. Qué bárbaro, ¿no?
Pongo ese ejemplo de Vittel porque se me ocurre que es algo parecido a lo de Miguel Isa ahora. Que a lo mejor alguien dirá, pero si Miguel ha sido intendente, ha sido vicegobernador, en todo caso debería buscarse candidato a, qué sé yo, a diputado nacional. Y no, ¿qué dice Miguel Isa? No, yo me voy a buscar una banca de concejal de nuevo y porque entiendo de que yo le hago falta a mi partido, al peronismo, para salir, digamos, de todo el periodo perdidoso que tuvo en las elecciones anteriores, entiende que puede sumar y arranca desde ahí. Digamos, son aspectos que creo que hay que resaltarlo, más allá de que si usted lo va a votar, no lo va a votar, yo lo que creo es que son gestos de la política que hay que destacarlo. Repito, más allá de si usted lo quiere o no lo quiere, Miguel Isa, lo que sea, pero yo digo que ese gesto en la política hoy, yo creo que merece ser destacado. Así que bueno, lo tendremos a Miguel Isa como un gran protagonista, que nunca lo dejó de ser por otra parte. Así que lo tendremos a Miguel en plena campaña seguramente.